Hola, hola, hola amigo, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Mi nombre es Gregory Jaspe y sean bienvenidos a mi canal. Bueno, hoy les estaré hablando de una plataforma que tiene más o menos como unos 3 años trabajando dentro de las redes sociales y que ya ha tenido expansión dentro de Latinoamérica. Esta plataforma se llama Sunway Lana. Sunway Lana. Esta plataforma se encarga más que todo de hacer encuestas que son remuneradas y que las personas reciben los pagos a través de la plataforma PayPal y a través de lo que es la, la plataforma de Amazon Pay, a través de tarjetas de bono, tarjetas de regalo. ¿Ok? Hoy les vengo a hablar de 7 tips que ustedes necesitan para poder trabajar dentro de esta plataforma, porque obviamente ustedes ya saben lo que están dentro de este video, ya saben cómo trabajar con la plataforma, y los que no están, entonces que quieren trabajar o que quieren empezar a trabajar dentro de la plataforma, entonces aprovechen estos 7 tips que yo les voy a dar para que ustedes comiencen a trabajar y empiecen a generar dinero dentro de ella, como debe ser. Esa es la idea. Entonces, en primer lugar, señores, vamos a empezar explicándoles que ustedes dentro de esta plataforma, ¿verdad?, que ya tienen más o menos, como les dije, 3 años, vamos a empezar, entonces vamos a irnos al grano. En primer lugar, ustedes tienen que irse y abrir una VPN. Una VPN. Esto aplica a cualquier país de Latinoamérica. Estamos hablando de Centroamérica y Sudamérica. Tienen que tener una VPN, señores. Una VPN activa dentro de su mini laptop, dentro de su computadora de mesa o dentro de su móvil inteligente. ¿Ok? Una aplicación VPN. Y esa aplicación es esta que está acá, que se la dejo acá en la descripción. Acá, se la voy a dejar acá abajo en la descripción y se la voy a dejar acá anotadita. Acá, ¿verdad? Véanla. Esa es la VPN que ustedes necesitan tener. A esta VPN, cuando ustedes se metan dentro de su computadora, celular, laptop, ustedes tienen que aplicarla, abrirla, y en el momento que ya tengan la aplicación, obviamente tienen que tenerla antes abierta, la aplicación de Soberlana, y tener la aplicación de PayPal, en este caso, porque ya les voy a explicar por qué la tienen que tener abierta. Entonces el segundo paso es que se van a ir a esta página que se llama Postcode Vice. ¿Ok? Postcode Vice. ¿Para qué? Para nosotros revisar lo que son los datos bases de direcciones y de código postal. Ese es el segundo paso. Revisar lo que son la dirección y el código postal. ¿De qué? De Estados Unidos, porque vamos a trabajar directamente con Estados Unidos. Esa VPN que ustedes ya vieron en el primer paso, la van a colocar como que si ustedes estuvieran viviendo en Estados Unidos. Y en el segundo paso, ustedes van a abrir esta página que se llama Postcode Device. Ustedes van a abrir en esta página y van a verificar y van a revisar algunas direcciones que se encuentren dentro de cualquier parte de Estados Unidos, bien sea Miami, Chicago, eh, Nueva York, Atlanta, Los Ángeles, etcétera. Ustedes van a verificar allí los códigos postales, la dirección. Ustedes van a tomar esa información, esa data de allí, como que si ustedes estuvieran viviendo allá. Esa es la idea. Ese es el segundo paso. En el tercer paso, ustedes van a abrir un correo. Ese correo que ustedes van a abrir, lo van a abrir simultáneamente con PayPal. ¿Okay? Ustedes van a abrir el correo nuevo a través de Gmail, lo pueden hacer. Y el mismo correo que ustedes vayan a abrir en software, tiene que ser el mismo correo que tengan en PayPal. ¿Ok? Si ustedes todavía no han abierto una cuenta PayPal y la quieren abrir o está empezando, váyanse a este correo que está acá arriba, a este video que les tengo acá arriba, a esta información donde está lo que es verificar una cuenta PayPal.
¿verdad? Un video que yo hice anteriormente donde yo les explico cómo podemos verificar una cuenta PayPal. Y entonces ustedes se dirigen a este correo y verifican su cuenta PayPal. Y entonces la agregan con ese mismo correo a la plataforma de Superlana. Seguidamente, entonces, vamos al cuarto paso, que viene siendo el registro. ¿El registro dónde? El registro en Superlana. ¿Ok? Acuérdense que ese registro lo van a hacer con la VPN activada, como que si estuvieran viviendo en donde, en Estados Unidos. ¿Ok? Entonces aquí están los pasos que yo les dejo acá de cómo es el proceso de registro en Superlana, cómo es ese proceso de registro. Ahí lo van a ver entre captura de pantalla y van a ver todo el procedimiento. Si quieren lo proceden. Si tienen alguna pregunta, una inquietud, me la pueden dejarme aquí en los comentarios, ¿ok? Y si no están suscritos, suscríbanse a mi canal, suscríbanse. Entonces me dicen cualquier comentario y yo estaré presto a responderles cualquier duda con respecto a este tema. Vamos a seguir entonces a lo que es el quinto paso. El quinto paso es la verificación. La verificación del correo que ustedes colocaron tanto dentro de la plataforma de Superlana como en PayPal. ¿Ok? El mismo correo. Ustedes lo van a verificar porque ustedes cuando se hacen ese proceso de registro, les va a llegar otro email dentro del correo y allí donde ustedes van a verificar y allí entonces verifican la cuenta de Superlana. Seguidamente en el sexto paso, van a ir al perfil de Superlana y van a terminar de registrarse. ¿Qué van a registrar en ese perfil? Van a colocar una dirección, señores, que es la dirección que ustedes tomaron dentro de la página que les acabo de decir, que es la página esta de Postcode, la que ya habíamos hablado, de Postcode base. Aquí, esa dirección que ustedes tomaron ahí la van a colocar en el en el quinto paso, que es donde está la dirección de perfil. La dirección de perfil. Ahí van a colocar lo que es la dirección. Y el código postal también. ¿Ok? El código postal de la ciudad, del pueblo o del lugar donde estén ubicados en Estados Unidos. ¿Ok? Y el último paso, que es el séptimo, que es el más importante, yo diría uno de los más importantes de todos, porque este es el que les va a dar a ustedes la brecha abierta para que ustedes puedan trabajar muy bien dentro de la página de Superlana, es que ustedes tienen que empezar a trabajar con un mismo orden de ideas para hacer las encuestas. Porque ustedes acuérdense que en las encuestas, antes de darles esta información, acuérdense que la página trabaja con una cantidad de puntos, una cantidad de Lima Point que llama. Aproximadamente con hasta unos 2000 Lima Point. Cuando ustedes llegan a 2000 Lima Point, se les activa la brecha para poderles pagar. ¿A través de qué? A través de PayPal o a través de Amazon, de tarjetas de Amazon Pay. Entonces, se va a activar más o menos con 2000 Lima Point. ¿Ok? Entonces, cuando ustedes lleguen a 2000, exacto, ustedes se van y pueden retirar el dinero que tienen acumulado. Ok, pero me voy a las encuestas. Para que ustedes le lleguen encuestas con mayor cantidad de Lima Points, mayor cantidad de puntos, a eso me quiero decir, mayor cantidad de puntos que superen los 50, 70, 80, 100, 120, 130, ok, que superen los 100 o que superen los 80 puntos y que sea mucho más rápido para alcanzar los 2000 puntos que se necesitan, porque es un promedio de más o menos $20. Pero ustedes dirán, bueno, yo para trabajar por $20, no, ustedes van a trabajar por mucho más de $20, ¿verdad? Pero a medida que ustedes van avanzando dentro de la plataforma, les va llegando 3, 4 encuestas, 5 encuestas, pero les va a llegar encuestas de mayor cantidad de Lima. ¿Por qué? Porque ustedes colocaron una dirección de dónde? De Estados Unidos, y que ustedes viven en Estados Unidos, supuestamente. ¿Ves? Esa era la idea de por qué les digo, esa es la estrategia de por qué les digo que coloquen así. Entonces, bueno,
A medida que ustedes vayan haciendo eso, les va a llegar a los puntos más altos y van a obtener más dinero a medida que va avanzando el proceso de encuesta. Si ustedes logran hacer tres encuestas en un día, la plataforma les va a otorgar, les va a ofrecer 20 puntos más por cada tres encuestas que hagan diarias. ¿Ok? Si ustedes logran hacer tres encuestas, cada vez que la plataforma les va a tocar un bono de 20 Lima Point diario, todo el tiempo que hagan después de tres encuestas. La plataforma automáticamente la va. Pero el proceso de cómo tener satisfactoriamente estas encuestas va a depender de cada uno de ustedes. ¿Por qué digo que va a depender de cada uno de ustedes? Porque ustedes van a ver, acuérdense que las encuestas es una serie de datos que van en un orden específico y van en una temática específica, van en un orden, van en una métrica, van en un análisis, no se pueden salir de ese orden, ¿ok? Por ejemplo, si yo les digo a ustedes que como una pregunta cualquiera dentro de la plataforma, dentro de la encuesta, ustedes les van a hacer una pregunta. Por ejemplo, si a ustedes les gustan las bebidas alcohólicas y ustedes responden que no, y la última pregunta de esa misma encuesta les dicen si a ustedes les gusta el brandy y ustedes dicen que no, automáticamente eh, queda eliminada totalmente la pregunta. ¿Ok? Vamos a decir otra pregunta. Si a ustedes les gusta el brandy y ustedes dicen que sí, entonces no tiene sentido, porque ustedes dijeron que no les gustaban las bebidas alcohólicas. O sea, no tiene sentido lo que ustedes están respondiendo. ¿Ok? Entonces yo lo que quiero que ustedes vean aquí es el sentido común de las cosas aleatorias, de las cosas que están dentro de la página, ¿okay? De las cosas que están dentro de la encuesta como tal. Las encuestas tienen que ser relacionadas en mismo orden. Si ustedes están hablando de carnes específicas, estamos hablando de carne de res, ustedes le dicen por allá, bueno, yo quiero que ustedes me hagan un picnic con varias carnes, ¿te gustaría hacer ese picnic con varias carnes? Y ustedes aquí colocaron que no, aquí no van a colocar sí, porque se supone que a ustedes no les gustan los tipos de carne. Entonces tienen que tener la misma relación con todo, la misma relación de una cosa con lo otro. No, acuérdense que estamos hablando de una encuesta y tenemos que saber analizar las métricas internas de cada encuesta, o sea, dentro de la temática, dentro de esa temática como tal. Debemos analizar muy bien lo que le están preguntando y las respuestas que deben de dar. Las respuestas tienen que estar en un orden aleatorio muy bien relacionada para que sea satisfactoria la encuesta, señores, para que sea satisfactoria. Aquí se trata de ese tipo de situaciones para que todo sea relativo y todo sea en el mismo contexto del tema de la temática de la encuesta. ¿Ok? Para que no se salgan de allí. Porque han habido muchas encuestas que son negativas o fallidas dentro de la plataforma por esa situación, porque la gente no está leyendo, no está concentrada en la encuesta. Y no es hacer una encuesta por hacerla o por hacer algo por hacerlo, no, es concentrarse en la temática, en la pregunta del tema, para que ustedes tengan una buena concentración en lo que ustedes están respondiendo. Perfecto. Entonces, bueno, simplemente amigos, espero que les haya gustado este video y les sirva de mucho para aquellos que están empezando y quieren emprender y quieren comenzar con esta plataforma de Sonwin Lama para que empiecen con buen pie. Aquí ya les dejo las 7 tips importantes que necesitan tener, así que aprovechen. Ya saben, déjenme un comentario, déjenme un like, suscríbanse a mi canal y por aquí denme un clic a la campanita para que les llegue y los notifique cuando les llegue un nuevo video mío. Así que bueno, se les quiere y nos vemos en otro video. Bye.